Hola chicos del bachillerato, mi nombre es Walter Vega y el día de hoy vamos a iniciar resolviendo problemas de electricidad y magnetismo y estos van a estar basados solamente en fuerza magnética sobre cargas eléctricas. Primer problema, nos dice así, un electrón está moviéndose en paralelo a un cable que conduce una corriente. El sentido convencional de la corriente en el cable y el sentido del movimiento el movimiento del electrón son los mismos. ¿En qué dirección y sentido actúa la fuerza magnética sobre el electrón? Para responder esta pregunta, primero debemos recordar que si tenemos un si tenemos un cable por donde circula la corriente, habíamos indicado ya en los primeros temas de magnetismo que si tenemos un cable por donde circula la corriente, pero esta corriente es una corriente convencional, por favor no te olvides esto, es una corriente convencional, existe un campo alrededor de él. Y ese campo van a ser líneas cerradas, pero de forma concéntrica. Para poder saber el sentido del campo magnético, podemos utilizar la regla de la mano derecha y decir así, mi dedo pulgar va a indicar en la dirección de la corriente eléctrica y los cuatro dedos siguientes me indican el sentido del campo. Estos cuatro dedos nos van a dar esa indicación, en qué sentido se va el campo magnético. Entonces nosotros podemos decir de que aquí este cable, por este cable está circulando una corriente y cuando por este cable circula la corriente tenemos un campo magnético generándose a su alrededor. Y ese campo magnético vamos a tomarlo de esta manera, así. Y ese campo magnético lo podemos dibujar de esta forma como líneas concéntricas alrededor de este cable. O también podemos hacer en forma de una representación que era la representación de los X y de los puntos. En nuestro caso, primero vamos a colocar nuestra regla de la mano derecha para indicar hacia dónde va el sentido de este campo de color verde. Entonces decimos dedo pulgar va en esta dirección, en la dirección de la corriente y nuestros cuatro dedos siguientes deben indicar hacia dónde va el campo. Entonces, el campo va a estar girando en esta dirección, hacia allá. Así que vamos a colocar que el sentido del campo magnético va a estar dado de esta manera. Al momento de hacer esta representación, podemos indicar de que el campo para esta región, solamente para esta región, el campo debe estar ingresando en esta región. Así que nosotros vamos a utilizar esta representación. Vamos a indicar de que aquí, alrededor de esta carga negativa debe haber un campo, pero un campo entrante. ¿Cómo representamos ese campo entrante? El campo entrante lo vamos a representar con una letra X. Y así es como se va a mostrar lo siguiente. Campo, el campo magnético va a ser entrante en esta región y luego de eso tenemos una carga, pero nos dicen de que el movimiento del electrón es lo mismo que la dirección, o mejor dicho, el sentido de la corriente eléctrica. Entonces nosotros ya conocemos hacia dónde va la velocidad. La velocidad de este electrón va en esta dirección. El campo está ingresando, entonces podemos decir aquí lo siguiente. Si vamos a hacer un esquema, sería así. Tenemos aquí a esta carga negativa. Esa carga negativa tenemos aquí a la velocidad y tenemos un campo pero que está ingresando. Entonces, ese campo que ingresa lo vamos a dibujar de esta manera. Así, hacia entrante a la pantalla. O mejor dicho, entrante a esta superficie que tenemos. Y así lo vamos a colocar aquí, el campo. Ahora, solamente nos falta encontrar la fuerza. Entonces, veamos aquí lo siguiente. ¿Qué más debemos recordar? Debemos recordar de que es cuando nosotros tenemos una partícula que se mueve con cierta velocidad y se encuentra sumergido dentro de un campo magnético, entonces debemos recordar aquí lo siguiente. Número uno, decimos esto. Si yo tengo un campo magnético
ese campo magnético y tengo una velocidad de una partícula cargada positivamente, por favor, y esto solamente sirve para la parte positiva, si tengo una partícula cargada positivamente y se forma entre la velocidad y el campo, forman un ángulo. En este caso, por ejemplo, la velocidad y el campo forman un ángulo. La velocidad se encuentra en esta superficie de color amarillo, mientras que el campo es de forma perpendicular. Entonces forman un ángulo de 90 grados entre ellos. Podríamos decir que aquí ya tenemos el ángulo. Ahora, ¿cómo dibujamos la fuerza magnética? Entonces, para poder dibujar la fuerza magnética también debemos utilizar una regla. Así como para la regla de la mano derecha, también tenemos una regla para el caso de la fuerza magnética. Y esta regla se le llama la regla de la mano izquierda. Y en la regla de la mano izquierda nosotros vamos a hacer lo siguiente. Número uno, debemos tener aquí nuestro dedo pulgar, nuestro dedo medio y nuestro dedo, bueno, este dedo anular, que sería el campo. Entonces vamos a indicar aquí lo siguiente. Primero, siempre debes comenzar señalando, señalando el campo. Agarras este dedo de aquí y señalas al campo magnético. Así que aquí le vamos a llamar el B, nuestro campo magnético. Entonces siempre debes comenzar señalando el campo magnético. Luego de señalar el campo magnético con este dedo, debes señalar luego la corriente. Bueno, en este caso, este método también sirve para la corriente, pero nosotros lo vamos a utilizar para la velocidad. Y aquí señalamos a la velocidad con el dedo medio, señalamos a la velocidad de la carga. Y el dedo pulgar nos va a servir para orientarnos la dirección de la fuerza magnética. Pero eso sí, condición. La condición es siempre esto, que la fuerza magnética siempre debe ser perpendicular al plano donde se encuentra el campo y la velocidad. Siempre es perpendicular donde se encuentra el campo y la velocidad. Así que debemos trazar en nuestro problema, siempre debemos trazar una línea vertical que sea perpendicular justamente a ellos. Por ejemplo, y aquí nosotros tenemos que el campo y la velocidad pertenecen a un plano horizontal, esta línea debe ser siempre perpendicular a él. Así que si nosotros dibujamos aquí al campo en esta dirección, vamos a tener aquí lo siguiente. Si dibujo aquí el campo, ya sabemos de que entre el campo y la velocidad debe haber un ángulo entre la velocidad y esta línea de color roja, que donde se va a encontrar la fuerza magnética, que puede ser hacia arriba o hacia abajo, siempre debe formar 90 grados, y de aquí, hacia el campo, también 90 grados. Siempre debe ser perpendicular tanto a la velocidad como también al campo. Entonces, en nuestro problema nosotros tenemos velocidad, campo, y el plano donde se encuentra la velocidad y el campo lo vamos a pintar aquí con un colorcito azulito. Aquí. Esto es el plano donde ambos se encuentran. Y ahora, como este es el plano donde ambos se encuentran, debemos dibujar la fuerza. Y la fuerza siempre debe ser perpendicular a ambos. Así que voy a dibujar una línea perpendicular. Aquí está. Entonces, el campo se puede encontrar tanto en esta dirección, la fuerza se puede encontrar tanto en esta dirección como en esta dirección. Entonces, para poder saber hacia dónde apunta el dedo pulgar, entonces debemos utilizar la regla de la mano izquierda. Pero eso sí, no te olvides de que esto está funcionando solamente para las cargas positivas. Solamente para las cargas positivas. Entonces, vamos a graficarlo. Muy bien, tomamos aquí nuestra mano izquierda y comenzamos primero con el campo. Ya sabemos de que el campo va apuntando hacia abajo, entonces decimos campo va hacia abajo. Listo. Ahora, luego de eso, el dedo medio señala en la dirección de la velocidad. Así que aquí lo tenemos en esta dirección. Velocidad. Y el dedo pulgar señala hacia allá. Entonces la fuerza magnética en este caso sería en esta dirección.
Esto sería la dirección de la fuerza magnética siempre y cuando la carga es positiva. La carga es positiva. Pero si la carga es negativa, como en nuestro caso, entonces la fuerza magnética debe estar en la otra dirección. Fuerza magnética, pero siempre y cuando la carga es negativa. Muy bien, entonces, como tú ya sabes de que esta es una carga negativa, ya sabes que la respuesta para este problema no es nada menos que la D. Muy bien, nos hemos demorado, hemos explicado paso a paso cómo debe ocurrir el caso de la fuerza magnética y en los siguientes problemas ya no vamos a desarrollar mucho de esta teoría. Pasamos a la siguiente pregunta. En esta pregunta nos dice así, un haz de electrones pasa entre los polos de un imán. ¿Cuál es el sentido en que los electrones sufrirán una deflexión? ¿Qué es una deflexión? Es un cambio, pero de la trayectoria que está realizando estos electrones. Bien, para esto ya hemos hablado acerca de la fuerza magnética, así que vamos a hacer un dibujo rápidamente de esto. Aquí tengo un imán y aquí tengo una partícula que lo he dibujado de color rojo. Así que no debemos olvidar de que aquí la partícula tiene una carga negativa porque son electrones y ellos deben estar moviéndose en línea recta. Ese es el movimiento original de estas partículas. Pero cuando este electrón está aquí, en esta región donde no hay campo magnético, ella se va a mover en línea recta, pero ¿qué pasa cuando ella ya está por aquí? Cuando está dentro o sumergido dentro del campo magnético. Entonces, para ese caso, lo que nosotros debemos hacer es agarrar y dibujar. Voy a dibujar el campo magnético. El campo magnético de un imán siempre debe salir desde el norte y se dirige hacia el sur. Esta es la orientación del campo magnético. Siempre desde el norte hacia el sur. Y lo voy a representar con una letra B. Listo. Ya tenemos entonces el campo. La velocidad de la partícula. La velocidad, ya como lo observas, la velocidad va en esta dirección. Y ahora veamos, ya tienes la velocidad, tienes al campo y la pregunta es, ¿y hacia dónde va la fuerza magnética? Si nosotros vamos a analizar cómo va la fuerza magnética, si la fuerza magnética va hacia arriba, si la fuerza magnética va hacia abajo o no hay fuerza magnética. Entonces, vamos analizar con la regla de la mano izquierda hacia qué dirección va esta fuerza. Aquí está. Tenemos a la carga negativa, tenemos la velocidad, tenemos el campo y sabemos de que la velocidad y el campo pertenecen a este plano. Vamos a pintarlo un plano de color amarillo para que no se pueda alterar mucho la imagen que vamos a tener. Entonces, si este es el plano donde se encuentra la velocidad y el campo, debemos trazar una línea vertical, porque recuerda que en esa línea vertical debe estar la fuerza magnética. Entonces vamos a utilizar la regla de la mano izquierda. Tú puedes utilizar la regla de la palma derecha, puedes también utilizar la regla de los tres dedos de la mano derecha. El método que tú requieras, utilízalo. Pero aquí, según el bachillerato, nosotros debemos utilizar la regla de la mano izquierda. Y para eso vamos a decir lo siguiente. No te olvides que siempre debes comenzar con el campo. El campo señala en nuestro dedito, debe estar señalando hacia la derecha. Aquí está. Listo. Luego de dibujar el campo, tu dedo medio debe estar indicando la dirección de la velocidad y la velocidad está ingresando a la pantalla. Así que esto lo dibujamos así. Esto sería la velocidad. Por lo tanto, el dedo pulgar está señalando en este momento hacia abajo. Esto sería la fuerza magnética. Entonces, si nosotros vamos a dibujarlo, diríamos que la fuerza magnética va hacia abajo, pero esa fuerza magnética solamente es para cargas positivas. Esta regla funciona solamente para las cargas positivas. ¿Qué pasa si yo tengo una carga negativa? Ya lo habíamos dicho en el problema anterior, que lo que tú tienes que hacer es, como esto es para carga positiva, el de carga negativa solamente cambias de sentido. El sentido debe ser hacia arriba. Entonces, esto de aquí sería la fuerza magnética que es perpendicular
tanto a la velocidad como también al campo, y esta fuerza magnética es para la carga negativa. Y si la fuerza magnética va hacia arriba, quiere decir de que este cuerpo está sufriendo un cambio, pero un cambio en esa dirección. Así que si las partículas negativas están ingresando y hay una fuerza magnética hacia arriba, entonces la trayectoria que debe de seguir es esta, así, hacia arriba. Debe estar siendo empujado, pero hacia arriba. Y esto debe ser la deflexión. Entonces, ¿qué nos dicen? ¿Cuál es el sentido en que los electrones sufrirán una deflexión? ¿Hacia abajo? No. ¿Hacia el polo norte del imán? No. ¿Hacia el polo sur del imán? No. Hacia arriba. Y la respuesta es la D. Pasamos a la siguiente pregunta. En esta pregunta nos dice así. Un electrón se mueve en la región del campo magnético uniforme. En el instante mostrado, el electrón se desplaza en paralelo a la dirección del campo. La fuerza magnética sobre el electrón es. No nos piden la dirección, no nos piden el sentido, solamente nos dicen la fuerza magnética. ¿Cómo debe ser? Para poder calcular la fuerza magnética, debemos recordar aquí lo siguiente. En el cuadernillo nos dice lo siguiente, que si tú tienes una carga dentro de un campo, entonces la fuerza magnética es igual al campo, la carga por el speed, por la rapidez, y aquí hay algún factor muy importante, seno del ángulo. Entonces, primer caso, la fuerza magnética solamente existe, y por favor anoten ahí, solamente existe si es que hay un campo. Así que tenemos la presencia de un campo, así que debe haber una fuerza magnética. Segunda condición, debe haber una partícula que se mueve, pero no debe ser cualquier partícula, debe ser una partícula cargada. Así que aquí, si es que el se mueve es un electrón, es una partícula cargada. Si hubiera sido un protón, también es una partícula cargada. Siguiente, el speed. Debe existir un speed o una rapidez. Así que sí tenemos. Ahora, el seno del ángulo. También el aspecto de la separación entre ellos es muy importante. Así que vamos a ver los siguientes casos. Primer caso, ¿qué pasaría si el ángulo vale 0 grados? Pero ¿quién es ese ángulo? Como habíamos dicho en la diapositiva número 1, la velocidad con el campo forman ese ángulo. Así que si nosotros tenemos el caso que la velocidad, esto de aquí es la velocidad, y el campo, los dos son paralelos y van en el mismo sentido, entonces lo que nosotros tenemos es un ángulo de 0 grados. Por lo tanto, la fuerza magnética debe ser igual a campo por carga por el speed por el seno de 0 grados. Y el seno de 0 grados es cero. Así que seno de cero es cero. Por lo tanto, decimos esto, que la fuerza magnética, aunque tengas campo, carga y velocidad, pero si tienes que la velocidad y el campo son paralelos, la fuerza magnética es nula. No tenemos fuerza magnética en este caso. Así que la respuesta para todo este problema sería que como yo veo que el speed o la rapidez o mejor dicho en este caso la velocidad y el campo son paralelos, entonces la alternativa debe ser la D. Pero ahora, ¿ese es el único caso? No. ¿Qué pasa si es que el ángulo ahora vale 90 grados? Esa es otra consideración que vamos a ver en otros problemas. Eso quiere decir de que si la velocidad va en esta dirección, que sería una forma de dibujarlo, y el campo puede ser un campo que ingrese, porque esto es lo que mayormente va a existir, campo que ingrese o campo que sale, cuando el ángulo entre ellos dos vale 90 grados, por favor, esto es lo que regularmente nosotros vamos a tener en todos los problemas, velocidad y campo 90 grados, entonces lo que va a ocurrir es que aquí la fuerza va a ser una fuerza máxima. ¿Por qué? Porque el producto de la carga, velocidad y campo no van a cambiar, seguirán siendo la misma, pero el seno de 90 es 1. Y como el seno de 90 es 1, entonces por eso que le llamamos fuerza máxima. Aquí tendríamos una fuerza máxima. Y en el otro caso, en el último caso, es cuando el ángulo vale 180 grados.
Cuando vale 180 grados, entonces nosotros vamos a decir velocidad que va hacia la derecha. O podría ser que vaya hacia la izquierda, en cualquier dirección. Derecha o izquierda. Campo. El campo va en el sentido opuesto a la velocidad. Son paralelos, pero va en sentido opuesto. Entonces, en ese caso tendríamos que la fuerza magnética, esta fuerza magnética sería carga por velocidad multiplicado por el seno de 180. Y como ya has recordado trigonometría, el seno de 180 vale cero. Por lo tanto, en este caso también la fuerza magnética es cero. Así que siempre que tengamos un cuerpo que se mueva con una velocidad que va en la misma dirección que el campo, como en estos dos casos, la fuerza magnética debe ser cero. Siempre y cuando el ángulo ahora valga 90 grados, la fuerza magnética debe ser máxima. Bien, con esto entonces terminamos este tercer problema, nos vamos a la siguiente. Oh, y observa, esta pregunta no está tan complicada. Nos dice así: una partícula cargada positivamente se mueve paralelamente a un cable que transporta corriente eléctrica hacia arriba. La pregunta es, ¿cuál es la dirección y sentido de la fuerza magnética sobre la partícula? Y yo sé que tú lo puedes hacer. Así que este es el desafío para ti si has comprendido todo lo que hemos trabajado hasta ahora para el video y comienza a resolver. Luego de haberte dado ese tiempo, si la respuesta que te ha salido es la A, entonces es correcto. Pasamos ahora a la siguiente pregunta. Bien, ahora tenemos la siguiente pregunta. Nos dice así: un electrón viaja con una rapidez v perpendicular a un campo magnético de magnitud b y experimenta una fuerza F. Solamente hasta ahí. Te sugiero que comienzas a dibujar lo que te están mencionando. Ahora la pregunta: ¿cuál es la fuerza que actúa sobre una partícula alfa viajando con 2b paralelo al campo magnético de magnitud 2b? Muy bien, entonces paso número uno. Para todo este tipo de problemas tienes que dibujar. Y aquí está. Para nuestra situación número uno que nos está mencionando, nosotros vamos a dibujar un campo, pero ese campo, para poder saber cuál es su orientación, vamos a colocar aquí una, las coordenadas X, Y y Z y vamos a indicar de esta manera que este campo que tenemos aquí va a estar en el plano X, Y, Z, va a estar aquí, en este plano. Y el caso de la velocidad podemos dibujarlo. Recuerda de que nos dicen de que la velocidad es perpendicular. Entonces, si es perpendicular a esta zona, que lo voy a pintar de color naranjita, donde se encuentra el campo es paralelo a él, entonces la velocidad tiene que ir en la dirección X. Puede ser hacia afuera o podría ser en sentido contrario. Así que voy a colocarlo de esta manera. La velocidad así, de esta forma. Por favor, aquí las gráficas son muy importante que lo comienzas a entender. Pero esto de aquí es un electrón. Así que como es un electrón, debemos indicar de que si tenemos un campo, tenemos una velocidad, debe haber una fuerza, pero la fuerza debe ser perpendicular. Entonces, en este caso, ya estamos más o menos por aquí. Decimos, tenemos aquí la dirección del campo, aquí tenemos la dirección de la velocidad, así que la fuerza magnética siempre debe ser perpendicular a ellos dos. Y de esta manera nosotros vamos a tener que ubicar el caso de la fuerza. Aquí voy a colocar al campo en una flechita pequeña. Voy a indicar aquí con una superficie de color amarillo donde se encuentran ellos dos. Esto sería el plano. Esto sería el plano que en nuestra gráfica sería esto. Y ahora la fuerza siempre debe ser perpendicular a él. Es decir, puede ir hacia arriba o puede ir hacia abajo en la dirección Z. Y de esta manera, haciendo rápidamente un hincapié, aquí está. Listo. Ahora, si utilizamos la regla de la mano izquierda, ya fácilmente podemos saber cuál es
la dirección, si va hacia arriba o va hacia abajo. Entonces, a ver, y aquí tenemos la fuerza magnética. Según esta regla de la mano izquierda, la fuerza magnética debería ir hacia arriba, pero eso es en el caso de las cargas positivas. En este caso lo apuntamos hacia abajo porque es para el caso de una carga negativa. Muy bien, esto ya lo debes saber, lo debes manejar muy bien y ahora nos vamos al caso número 2. La pregunta, ¿cuál es la fuerza magnética que actúa? Y esta vez voy a dibujarlo rápidamente. Aquí tenemos al campo, pero no es cualquier campo, el campo es el doble que el anterior. Aquí está, el doble. Y tenemos una partícula alfa. Las partículas alfa están compuestas por dos cargas positivas. Aquí está. Dos cargas positivas y tenemos a dos neutrones. La fuerza magnética no actúa sobre los neutrones. Aquí tengo al protón y aquí tengo al neutrón y al neutrón. No actúa sobre los neutrones, solamente actúa sobre las cargas que pueden ser positivas o negativas. Nos menciona de que la velocidad es 2b, pero es paralela, que puede irse hacia la misma dirección del campo o en dirección contraria. Y si ya entendiste esto, ya sabes cuál es la respuesta. Esto vale 2v. Muy bien, y nos dicen cuánto vale la fuerza magnética. Entonces, bueno, nosotros ya sabemos de que la fuerza magnética, por fórmula, se debe encontrar así. Fuerza magnética es igual al campo, que vale 2b, la carga, bien. ¿Y la carga qué sería? La carga de dos protones. Entonces aquí sería la carga de la partícula alfa, simplemente lo voy a colocar así, multiplicado por el speed, que vale 2v, y a esto multiplicado por el seno del ángulo formado entre ambos. Y observa, velocidad con el campo, su ángulo vale 0 grados. Y con esto ya se terminó el problema porque tú ya sabes, no importa si vale, si el campo es grande, si la velocidad es pequeña, si la carga también. Solo que ya sabemos de que si el seno de 0 grados es 0, así que la fuerza magnética debe ser igual a 0 newton. No hay fuerza magnética. Así que la clave para este problema no estaba en analizar esta primera parte, solo era ver la situación, que si tú tienes una velocidad que es paralela a un campo, no hay fuerza magnética y con eso la alternativa sería la A. Pasamos a la siguiente pregunta. En esta pregunta nos dice así: un electrón que viaja en la dirección que muestra la flecha X, ingresa en una región del campo magnético uniforme y sale de la región del campo en la dirección que se muestra, que sería Y. La dirección del campo magnético es. Entonces, para esto, veamos lo siguiente. Muy bien, entonces aquí tenemos que a este lugar, a esta región del campo magnético le vamos a llamar, aquí vamos a colocar nuestros ejes X, Y y Z, y esta región se va a encontrar en esta superficie. Así que nosotros vamos a indicar aquí. De color amarillo indicamos dónde nos encontramos con el campo. Ahora, el X, diré, la partícula negativa va a estar moviéndose y nos dicen de que se mueve en esta dirección, pero al momento de ingresar al campo cambia de dirección. Eso quiere decir de que si él cambia de dirección es porque al momento de moverse aquí hay una fuerza que lo obliga a irse hacia arriba. Eso lo vamos a dibujar de la siguiente manera. Vamos a indicar así, así, y luego de estar ingresando dentro de la región se va a mover así. Ahora, esto quiere decir de que aquí nuestra partícula está sufriendo un cambio, una flexión, y esa flexión lo va a llevar hacia esa dirección. Así que vamos a colocar y cuando ella sale, se sigue moviendo, pero en esta dirección. Ahora, su trayectoria normal sin tener esa flexión sería así, en línea recta. Él debería estar moviéndose en línea recta, pero no lo va a hacer porque hay una fuerza que lo obliga a moverse hacia arriba. Entonces tenemos que averiguar cómo debe ser esa fuerza. Bueno, cómo debe ser el campo. Pero lo que sí sabemos es de que la fuerza magnética, debe estar
dirigida en una dirección perpendicular. Así que el speed para esta partícula sería así. Vamos a colocar aquí el speed, o mejor dicho, la velocidad. La velocidad sería siempre tangente, siempre va a ser tangente a la trayectoria que va a seguir. Esto sería la velocidad. La fuerza magnética, ya nosotros sabemos de que la fuerza magnética para esta carga negativa debe estar en esta dirección, siempre perpendicular a la velocidad. Y ahora solamente nos falta hallar carga negativa. No te olvides esto solamente para carga negativa. Entonces el campo, nos falta hallar solamente la dirección del campo. Y para eso vamos a utilizar la regla de la mano izquierda. Y en esta gráfica tenemos esa representación. Decimos, primero, el caso de la fuerza. La fuerza va a ser el dedo pulgar, así que en este caso el dedo pulgar debe estar señalando para las fuerzas, para las cargas positivas, debe estar señalando en esta dirección. Fuerza magnética, pero solamente para la carga positiva. Ahora, veamos entonces el caso del speed. El caso de la velocidad está señalando en esta dirección. Entonces ya tenemos velocidad y fuerza se encuentran en el plano de color amarillo que hemos pintado aquí. Entonces, como se encuentran en el plano de color amarillo, nosotros podemos indicar de que el campo siempre debe ser perpendicular a este plano. Y como es perpendicular, entonces lo que nosotros vamos a indicar es que como la fuerza magnética para la carga negativa se va en esta dirección, y la velocidad va en esta dirección, entonces lo que nosotros vamos a encontrar, esto sería para la carga negativa, fuerza magnética para la carga negativa, entonces mi dedo pulgar señalándolo debe ser hacia afuera. Este campo lo vamos a dibujar así, hacia afuera. O en otras palabras, ese campo magnético que está señalando hacia afuera, que sería un punto, es- lo estaríamos indicando así, que va en la dirección X. Así. Está dirigido en esta dirección, saliendo de esta superficie. Así que la respuesta para esta pregunta debe ser la D. En la siguiente pregunta nos dice así, una partícula de masa m y carga y la magnitud de la carga es Q ingresa en una región del campo magnético uniforme. Ya se muestra ahí una dirección. Ese X representa un campo que está ingresando. Bien, la partícula sigue una trayectoria circular de radio r. ¿Cuál es el signo de la carga? Y también el speed. ¿Cuánto vale el speed de esa partícula? Entonces, lo primero que tenemos que ver aquí es lo siguiente. Hacemos esto, agarramos estas coordenadas X, Y, Z y lo colocamos aquí, al costadito de este plano. Eso quiere decir de que aquí nosotros vamos a pintar este plano. Este plano de aquí nos está indicando de que el campo está ingresando. Y si el campo está ingresando, quiere decir de que esto de aquí, que representa el campo, él representa el campo, esa representación del campo está ingresando a la pantalla. En otras palabras, va en dirección opuesta al X. Si el campo ingresa y tenemos aquí una partícula, que no sabemos si es una partícula positiva o negativa, entonces vamos a agarrar y dibujar aquí una partícula de carga Q. Pero cuando esta partícula ingresa dentro del campo, no te olvides que si una partícula cargada ingresa dentro del campo, debe sufrir una deflexión, es decir, un cambio de orientación. Si él debería irse de frente, el campo va a generar esa alteración. Y esa alteración que vamos a tener puede irse hacia arriba o hacia abajo. Todo depende de la fuerza magnética. Entonces, si la fuerza magnética
te dice cambia hacia arriba, entonces te vas hacia arriba. Si la fuerza magnética te dice cambia hacia abajo, también. Entonces, para eso, lo que nosotros debemos recordar es cuál es la relación para el caso de estos casos, para esta situación. Si tienes aquí un campo, y vamos a tomar ese caso, exclusivamente el caso, si tienes un campo que ingresa y dentro de ellas vas a lanzar una partícula con un speed B, entonces nos dice así, que si utilizamos la regla de la mano izquierda, y esta, vamos a indicar aquí lo siguiente. Al momento de que esta partícula va a ingresar y llega y sube, y está subiendo, entonces vamos a indicar aquí que la partícula tiene una carga positiva. ¿Ya? Si tiene aquí una carga positiva, entonces esta regla de la mano izquierda no va a sufrir ninguna alteración. Así que vamos a colocar eso. Carga positiva. Carga positiva. El campo está ingresando. El campo ingresa, velocidad hacia arriba. Y ahora, vamos a indicar aquí lo siguiente. Entonces decimos, el dedo, este dedo de aquí, me va a indicar hacia dónde va el campo. El campo está ingresando. Luego de eso, tenemos también el caso de la, de la velocidad. La velocidad va hacia arriba, ¿no? Campo que ingresa, velocidad hacia arriba y la fuerza magnética va en esta dirección, hacia la izquierda. Y si agarramos y observamos en la figura, tenemos esa relación. Fuerza magnética hacia la izquierda, velocidad hacia arriba y campo que ingresa. Entonces, cuando la partícula es positiva, ingresa dentro de un campo, entonces él va a sufrir una deflexión hacia arriba. Pero si es que no hubiera sido una partícula positiva, hubiera sido una partícula negativa, la deflexión, no te olvides, debe cambiar. Y para eso, en nuestro caso, entonces vamos a agarrar y decir lo siguiente. Si nosotros tenemos aquí, recuerda, el campo va a estar ingresando, así que colocamos aquí el campo que ingresa. El caso de la velocidad va hacia la derecha. Y ahora cuando ingresa, cuando tenemos aquí campo, velocidad, la fuerza magnética debe ir hacia arriba. Hacia arriba. En esta situación, entonces nosotros debemos decir de que la partícula debe estar ingresando si fuera una partícula positiva. Si él fuera una partícula positiva, entonces él ingresa y al momento de ingresar, él debe sufrir esta deflexión. Hacia arriba. Así. Una deflexión hacia arriba si fuera una partícula positiva. Pero si fuera una partícula negativa, la fuerza ya no va hacia arriba, sino va hacia abajo. Entonces, la partícula, cuando ella va a ingresar, va a sufrir esta deflexión. Una deflexión hacia abajo y lo vamos a pintar con esta línea, así. Y en este lugar, al momento de sufrir esta deflexión, va a ser un cuarto de una circunferencia, una parte de una circunferencia. Entonces, para responder a la primera pregunta es si la carga es negativa. Solo si la carga es negativa, nosotros vamos a tener de que la trayectoria de esta partícula debe ser en la línea indicada. Entonces, ya sabemos, la primera respuesta es negativa. El speed. ¿Cuánto debe ser el speed? Ahora, para poder saber el speed hay una relación. Si es una curva, en esta parte también debes recordar, si es que es una curva, debemos estudiarlo con el movimiento circular. Aquí debemos utilizar lo que nosotros ya conocemos, dinámica circular. Siempre que tengas curvas, dinámica circular. Y cuando hay dinámica circular, debemos saber cuánto vale esa fuerza. Y como ya hemos visto en los problemas anteriores, esta fuerza debe ser igual. Fuerza magnética debe ser igual a al campo, carga por la velocidad, pero recuerda de que esto va a ser máximo porque el campo con la velocidad forman 90 grados.
Así que solamente tendríamos esta fórmula para poder encontrar la fuerza magnética máxima. Y si esto es la fuerza magnética máxima, entonces, ¿cómo calculamos el speed? Entonces, en dinámica circular nos dan justamente esa clave, que nos dice así. Entonces, aquí colocamos dinámica circular, donde nos dice esto, que la fuerza centrípeta, la fuerza que va en el interior de la curva, debe ser igual a la masa por la aceleración centrípeta. Entonces, en estas circunstancias, nosotros decimos de que aquí hay una fuerza. Y esta fuerza ya sabemos que la única fuerza que nos va a obligar a realizar este tipo de movimiento debe ser la fuerza magnética, que sería campo por carga por el speed, que sería V. Y esto debe ser igual a la masa por la aceleración centrípeta. Y según el cuadernillo, esta aceleración centrípeta se puede colocar en términos de la rapidez. Sería rapidez al cuadrado dividido entre el radio de esa curva. Muy bien, ahora sí. Con todo esto, simplifiquemos. Una B se va con una B y ya ahora despejemos. Este R pasa a multiplicar. Sería así B por Q por R, todo dividido entre la masa de esa carga. Y esto sería el speed. Y con esto nosotros vamos a ver de que la única respuesta correspondiente a esta pregunta sería la B. Y tendríamos desde ahora la fórmula del speed. El speed está relacionado con el campo, la carga y la masa. Y una nota muy importante que debes saber y también hay que considerarlo es lo siguiente. Supongamos que tenemos una carga que va a ingresar siempre en un campo. Se ingresa en un campo y el campo no va a cambiar si el campo es constante, que es regularmente muchas de las preguntas del bachillerato. Si el campo no cambia, es constante, la carga tampoco cambia, la carga y la masa tampoco cambian. Si no cambian, entonces vamos a decir aquí que toda esta fórmula nos va a ayudar a encontrar una nueva relación. Y es que como ellos tres no van a cambiar, hay una relación de proporcionalidad entre el speed y el radio de curvatura. Este radio, esta curva tiene un radio y hay una relación de directamente proporcional. Quiere decir de que si nosotros tenemos un speed grande que aumenta, es porque el radio también aumenta. Es porque el radio también debe haber aumentado. A mayor radio, mayor debe ser el speed. Entonces, si yo lanzo con un speed pequeño, con una rapidez pequeña, la curva debe ser pequeña. Si tú lo lanzas con una velocidad grande, la curva debe ser más grande. Muy bien, entonces ahora sí, con este análisis muy importante, por favor, anótalo en tu cuadernillo porque esto te va a ayudar para futuros problemas. Ahora nosotros vamos a resolver el último problema. En este problema nos dice así, una partícula cargada va a ingresar en una región de campo magnético uniforme y viaja en un arco de circunferencia. Si la partícula tiene, bueno, ¿sí? Si la partícula que ingresa eh, se aumenta su speed, vamos a aumentar el speed, ¿cuál será la fuerza magnética y el radio del camino? Entonces, para eso, nosotros debemos indicar, ya que en el problema anterior habíamos hablado sobre esto, que si tú tienes un campo que está ingresando, que sería representado por estas X, y tenemos por aquí una partícula cargada, y al momento de ingresar, la velocidad va en esta dirección, y se va a generar una curva hacia aquí, entonces lo que nosotros vamos a indicar es que esa partícula, al momento de ir moviéndose a través de esa curva, siempre su speed debe ser tangente a la curva. Si es siempre tangente a la curva, y ese valor no va a cambiar, siempre va a ser con la misma rapidez con que él ingresó. La fuerza magnética, entonces, a ver aquí, vamos a colocar esta partícula.
La fuerza magnética debe estar siempre apuntando hacia el centro de la curva. En este caso, si aquí está el centro, entonces nosotros vamos a dibujar así. La fuerza magnética va a ir en esta dirección, apuntando hacia el centro. Y por este lado también, apuntando hacia el centro. ¿Cuánto vale esta fuerza magnética? Esta fuerza magnética debe ser calculado con la siguiente fórmula. Fuerza magnética debe ser igual al campo, velocidad por la carga. Campo, carga por el speed. Y como nosotros ya sabemos, si vamos a buscar una relación entre ellos, sabemos de que el campo no va a cambiar, la carga tampoco va a cambiar y solamente va a cambiar el speed. Nos dice de que ahora, ¿qué pasaría si nosotros lanzamos a estas partículas pero con un mayor speed? Entonces, con nuestro análisis diríamos esto. Si el speed aumenta, el speed tiene, o la rapidez tiene una relación directamente proporcional con la fuerza. Así que la fuerza también debe incrementarse. Eso quiere decir de que las alternativas pueden ser la A o la B. Ahora, y para poder calcular el radio de curvatura, ese radio de curvatura nosotros podemos analizarlo con el caso anterior, que habíamos dicho lo siguiente. A mayor speed, mayor debe ser el radio. Eso es lo que habíamos indicado ya en el problema anterior. Entonces, si el speed que ingresó es mayor, el radio, que sería este, el radio sería desde su centro hasta donde está la curva. Este radio debe incrementarse. Por lo tanto, la alternativa correcta debe ser la A. Muy bien, chicos, estos son todos los problemas relacionados a fuerza magnética sobre cargas de movimiento. Por favor, no te olvides de escribirme si tienes alguna otra duda y dejar tu comentario. Chao, chao.